Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y una vez más nos ponemos en la presencia de Dios. Le reconocemos y le damos gracias por su presencia, por su amor, por su fidelidad. Le damos gracias por la vida, porque nos regaló otro día más con todas las cosas buenas y con todas las cosas a lo mejor no tan agradables que pudo haber traído el día de hoy. Le damos gracias que nos ha dado la oportunidad de seguir caminando hacia la meta, hacia nuestro destino. Le damos gracias por la gente que nos ama y que nosotros amamos, la gente a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos. Le damos gracias por el trabajo, por el hogar, por cada cosa, por cada situación. Le damos gracias por su providencia, porque Él está al pendiente de nosotros. Le damos gracias por su amor en medio de la dificultad, en medio a veces de las tinieblas existenciales en las que podemos entrar por diferentes situaciones en nuestras vidas. Y le pedimos una vez más esta noche que mande sobre cada uno de nosotros al Paráclito, al Espíritu Santo, para que cada quien reciba conforme a su necesidad aquello que le ha de servir para continuar este caminar. Pedimos que la luz del Espíritu Santo se derrame sobre todos y cada uno de nosotros esta tarde. Y ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Pedimos de manera especial esta noche para que nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre María, la Reina del Cielo y Reina nuestra, la Madre de Jesús y Madre nuestra, la siempre Virgen, interceda por todos y cada uno de nosotros, sobre todo por aquellas cosas que más necesitamos. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar esta noche, esta última noche de nuestro curso de apologética con, yo los mencioné la semana pasada, con los dogmas marianos. Yo decía el otro día, una clase anterior, que es importante que nosotros los cristianos entendamos, los católicos, qué creemos acerca de la Virgen. Otra vez, y sin desacreditar, y me parece que esto es importante también, sin desacreditar la fe de las personas, la fe a veces, ya había dicho lo que se llama la religiosidad popular, que a veces también delante de Dios otra vez, yo no estoy diciendo como que no cuenta, por supuesto que cuenta, Dios conoce nuestros corazones. A veces me parece que también, aunque yo estuve diciendo en estas clases que es importante la formación, una formación que nos lleve pues a no vivir nuestra vida de fe humildemente delante de Dios, pues no tiene sentido. No se trata de aprender por aprender y de saber por saber, o de saber para sentirnos más o para desacreditar al que no. Conocer a Dios siempre nos acerca más a su corazón y nos acerca más
a lo que estamos llamados a hacer y a vivir todos. Eso es importante. Entonces, María tiene un lugar muy importante, el más importante, ¿sí? El más importante delante de Dios. María tiene el lugar más importante delante de Dios, ¿sí? Yo ya había dicho otra vez, después de Dios es María, ¿sí? Pero acá no estamos hablando de una persona más que añadimos a la Santísima Trinidad, no. Estamos hablando que Dios es Dios otra vez, esto es importante, ¿sí? Es el creador, es el creador. María es la criatura más hermosa que Dios ha creado, pero es criatura, ¿sí? Muy favorecida, la más favorecida de todas. Es impresionante lo que representa y lo que es María. Entonces vamos a hablar de qué ha enseñado la Iglesia a través de estos siglos sobre nuestra Madre María. Entonces el primer dogma que tenemos acá es el que llamamos María, Madre de Dios, que lo celebramos el 1 de enero. ¿Sí? El día del Año Nuevo es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Este es el dogma más antiguo, es el dogma más antiguo como tal declarado por la Iglesia. Y surgió precisamente como consecuencia de una discusión cristológica. Arrio, ¿sí? Y el arrianismo, por ahí en el siglo IV, empezaron una trifulca herégica en cuanto a la divinidad y la humanidad de Jesús. Si Jesús era Dios, si Jesús no era Dios, si Jesús era hombre, si cómo era Dios, cómo era hombre. Empezó una vuelta con esto, ¿sí? Empezó a haber una discusión, y estoy hablando a nivel obispos que se convocaron en los primeros concilios, una discusión acerca de las naturalezas en la persona de Jesús. Y Arrio, ¿no? Negó de alguna manera la divinidad de Jesús. Dijo que Jesús no era como Dios, no era de la misma naturaleza, no era consustancial lo que decimos. Era como que un ser que emanaba de Dios, muy perfecto, pero no era de la misma naturaleza de Dios. Y entonces en este contexto, en este contexto de la discusión sobre la naturaleza de Jesús, surgió más tarde, en los siguientes concilios, la cuestión sobre la maternidad de María respecto otra vez a si era madre de Jesús humano o si era madre del Jesús divino. Y yo le dije, el problema con esto es que no puedes separar la divinidad y la humanidad de Jesús. Una vez que Jesús se encarna, ¿sí? Que se hace como usted y como yo, asume completamente ambas naturalezas. Es completamente Dios y completamente hombre. De verdad, otra vez, hay gente que ha jugado con eso como que, no, aquí como que Jesús es más humano, ¿no? Aquí como que Jesús es más divino. La verdad es que siempre es humano y siempre es divino. Gracias. En su existencia. En su existencia, en medio de nosotros, en la tierra, ¿sí? Desde la misma concepción es completamente Dios y completamente hombre, las dos naturalezas totalmente asumidas en una persona. Entonces, el dogma de la maternidad divina, ¿no? De María, de maternidad divina, ¿sí? Sobre Jesús se refiere a la Virgen María, que es verdadera madre de Dios. Entonces, fue en el concilio, uno de los primeros, por ahí cuarto concilio, en el 461, el concilio de Éfeso. Fue en el concilio de Éfeso, ¿sí? Cuando fue declarado esto. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales en Calcedonia y luego en Constantinopla, pero donde se armó la discusión y se hizo la resolución fue en Éfeso, en el 431. Siendo el Papa San Clementino, ¿no? Quien definió el dogma, y lo definió con las siguientes palabras. Dice, si alguno... Y eso es lo que yo le explicaba de los dogmas. Un dogma es, una vez que algo en la iglesia es declarado dogma, yo estoy llamado a creer en él. Es decir, no es como si quiero creer o si no quiero creer. Una vez que es declarado un dogma, es parte de lo que creemos como iglesia.
El Papa San Clementino dijo, si alguno no confesara que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios porque parió según la carne, al Verbo de Dios hecho carne, ¿no? Sea anatema, ¿no? O condenado, o sí, de alguna manera. El Concilio Vaticano II hace referencia a este dogma, al dogma de la Virgen, de María como Madre de Dios, ¿no? Yo lo he dicho que en hebreo es Teotokos quiere, Teos Dios, Tokos quiere decir madre en griego. Dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 66. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Otra cosa importante que quiero resaltar con este y con cada uno de los dogmas. Por ejemplo, aquí estamos hablando del siglo V, el 431 dice el siglo V, 431 es como que, hasta ahí se dio cuenta la iglesia que María era la Madre de Dios. No, ya había tiempo, ya habían pasado bastantes años desde el inicio, desde la época apostólica, desde que muere Jesús y los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, ¿sí? Ya de alguna manera, ¿sí? Se hablaba de esto, de María como Madre de Dios. Entonces, todos los dogmas que yo voy a mencionar, porque uno va a ser hasta el siglo XX, el de la Asunción, ¿no? De María, y el de la Inmaculada Concepción, el siglo XIX, y es como que, la iglesia a la hora que, es que como que hasta el siglo XIX se dio cuenta de esto, y es no, esta es una verdad, esta es una verdad que la iglesia lleva guardando o lleva comunicando de alguna manera por siglos, pero llega un momento en que es declarado, esto es importante, ¿sí? Llega un momento en que esto es declarado como un dogma. Ahí les voy a pedir, por favor, que pongan atención a sus micrófonos, por favor, ¿va? Gracias. Entonces, con el tiempo puede pasar, ser declarado algo, pero algo que la iglesia, a veces le digo por siglos, ¿sí? Ya ha estado de alguna manera creyendo. El segundo dogma es la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? Que el dogma de la Inmaculada Concepción de María quiere decir que María, ¿sí? Fue concebida sin pecado. Otra vez, nosotros creemos que todos los seres humanos, todos, por ser seres humanos, por ser descendientes de Adán y de Eva, ¿sí? Por ser descendientes de nuestros primeros padres, nacimos con el pecado original. Lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción es que María nació, ¿sí? Fue concebida sin mancha de pecado original. ¿Sí? Y este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX o Pío IX, ¿sí? Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. Por eso la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que es patrona de los Estados Unidos, la Inmaculada Concepción, es el 8 de diciembre. Entonces, el 8 de diciembre de 1854, en la bula, que es uno de los documentos de cómo se declaran algunos dogmas y otra cosa, la bula se llama Ineffabilis Deus. Ineffabilis Deus se llama la bula papal que declaró a María como Inmaculada Concepción, ¿sí? Y en el documento dice lo siguiente, otra vez, esto estamos hablando del siglo XIX otra vez. Y yo le decía, otra vez, ¿se dio cuenta la iglesia? No, la iglesia tiene siglos creyendo esto. Se armó una discusión a propósito del Concilio Vaticano I acerca de esto, y es que el Papa Pío IX sale y decreta para que no se empiece a jugar con esta verdad que la iglesia tenía tiempo creyendo, ¿sí? Entonces dice, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue
fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús. Esto es muy importante, las palabras como estoy diciendo. Y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Lo que ya decía, una vez proclamado dogma, aplica para todos los fieles y estamos llamados a creer. Una cosa importante de este dogma es, otra vez, acá no es por los méritos de la Virgen, es más, no es por lo que ella iba a ser, ¿sí? Es por de quién iba a ser madre, ¿sí? Este dogma, el de la Inmaculada Concepción, que María haya sido concebida sin pecado y preservada sin pecado, ¿no? Es lo que dice el dogma, ¿sí? Dice otra vez, en previsión de los méritos de Cristo Jesús. Es porque sería la madre de Jesús, porque ella albergaría al Dios omnipotente, que Dios le concede esta gracia, este privilegio a María, nuestra madre. El siguiente dogma, ¿no? Que no hubo un momento en que fue proclamado, sino que la iglesia lo ha creído por siglos, ¿sí? Es el que llamamos el dogma de la Virgen, la perpetuidad de la virginidad, ¿sí? De María. Y entonces se refiere a eso. Este es el término en griego, aipaternos quiere decir siempre virgen, ¿no? Y luego por ahí Isaías tiene una profecía que refiriéndose a de quién nacerá el Salvador, dice, por eso la Virgen concebirá y dará luz, ¿no? De alguna manera. Entonces ella es la Virgen que concebirá y dará luz a un hijo único cuyo nombre será Emmanuel, ¿no? Isaías en el 7:14 lo mencionó, Miqueas lo menciona, ¿no? En Mateo 1:22 en la Anunciación se habla de esto. Entonces, la profundización de la fe, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 499, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto, otra vez. Y luego aquí, sobre todo, en la época científica, fue como que, no, pero no es posible que una mujer dé a luz y permanezca virgen, ¿no? Nos va como yéndose la gente a la parte biológica, y lo que dice el numeral, dice, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, ¿no? Esto dice el Catecismo, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la aipaternos, la siempre virgen, ¿sí? Por siglos lo ha hecho. Y el último de los dogmas, de los 4 dogmas que tenemos de la Virgen, es el de la Asunción. Asunción, que es diferente a la ascensión. Jesús, ¿sí? Lo que celebramos de Jesús es la ascensión de Jesús. Es decir, Él subió al cielo por sus propios méritos. Ascensión quiere decir por sí mismo, por tus méritos subes al cielo. Asunción es en pasivo, María fue asunta, ¿sí? Fue llevada al cielo. Ese es el último de todos los dogmas proclamados sobre María. Lo celebramos el 15 de agosto, ¿no? A esa fiesta también le llamaban la fiesta de la dormición de María. El dogma de la Asunción se refiere, ¿sí?, a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, ¿sí? Y hay gente que discute, le digo, sobre todo los evangélicos en este punto, como que no es posible, que aparte que nadie puede ir en cuerpo y alma, solamente Jesús al cielo, etcétera.
y dicen como que no es bíblico, esto no es bíblico, y vamos a algunos pasajes. Mire, nosotros, por ejemplo, y todavía guardan un montón de misterio, sabemos que Elías, el profeta Elías, ¿sí? No hablamos de la muerte de Elías. Elías dice la escritura en el Antiguo Testamento, fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. No murió. Estando vivo fue arrebatado. ¿Sí? Hay por ahí otro personaje al principio en el libro del Génesis, ¿sí? Que también habla de que no murió, que también fue llevado al cielo. Hay algunos tradiciones en el mundo judío que hablan que Moisés, ¿sí? Porque no encuentran un lugar donde es la tumba de Moisés. Recuerdan que no entró a la tierra prometida, ¿no? Se quedó fuera, ¿sí? Y no hablan como que sepultaron a Moisés, alguna cosa así, ¿no? Sino como que ahí, entonces, tanto Elías como Moisés tienen cierta, y también algunos en la transfiguración hablan, mira, aparecen aquellos que no sabemos, que de manera misteriosa, otra vez, Elías fue llevado al cielo, ¿no? De alguna manera. Entonces, no, hay un precedente bíblico de esto. Luego también tenemos que entender lo siguiente. Nosotros creemos que eso que le pasó a María es lo que va a pasar con nosotros. ¿A qué me refiero? No este cuerpo, nosotros sabemos otra vez, físicamente este cuerpo se deteriora, este cuerpo fallece, se descompone, ¿sí? Pero nosotros creemos, ¿sí? Creemos que en el cielo, en la presencia de Dios, vamos a ir y estar con Él en cuerpo y alma. Cuando morimos va nuestra alma a la presencia de Dios. Pero nosotros los católicos creemos en lo que se llama la resurrección de los cuerpos, ¿sí? En el cielo no vamos a hacer, porque ni siquiera tenemos idea de esto, ¿no? Estoy pensando, salió esta película que tiene un montón de cosas distorsionadas y una combinación así de New Age impresionante, una de las más recientes de, no sé si es de Disney, me parece que sí, que se llama Soul, que se llama Alma. No sé si algunos la han visto, que es como de niños, pero es como las almas como que hacen ciclo y que una baja a la tierra y otra no, y como las almitas las dibujan como globitos con ojos o una cosa así, como no tienen forma. Nosotros creemos que cuando nosotros morimos, nuestra alma va al cielo, pero creemos en la resurrección de los cuerpos, que Jesús realmente resucitó en cuerpo y alma. Ahora, el cuerpo de Jesús, esto dice el catecismo también, el cuerpo de Jesús tenía propiedades propias del cuerpo físico nuestro, porque come con ellos, porque está con ellos, porque le dice Santiago, mete tu mano en mis hoyos, mete tus dedos en mis hoyos de los clavos y tu mano en mi costado. Jesús tenía un cuerpo, y otra vez eso es lo que creemos nosotros y no lo entendemos perfectamente, pero estaba en un cuerpo resucitado, que ya no está limitado por el espacio y el tiempo, pero estamos hablando de un cuerpo. ¿Con qué características? No estamos seguros, pero nosotros creemos en la resurrección de los cuerpos. De ahí que por ejemplo, algunas cuestiones de la iglesia, por ejemplo, con la iglesia no tiene problema con la cremación, tiene problema que la iglesia tiene problema que la gente, por ejemplo, ¿cómo se dice? Como disperse o asperse las cenizas, como voy a ir a tirarlas al mar. La iglesia no está, quiere como que se pongan en un lugar, aunque se creme el cuerpo, aunque queden cenizas, ¿sí? Que se ponga el resto en un lugar como signo de respeto de alguna manera, y también con esta esperanza de al final, otra vez, al final de los tiempos, cuando venga Jesús por segunda vez, resucitarán todos, ¿sí? En un cuerpo, es cierto, un cuerpo distinto. Entonces, María fue elevada en cuerpo y alma. De hecho, este dogma es muy importante para nosotros, porque nos habla de la esperanza cristiana. Nos habla de nosotros, ¿no? María como otra vez, como Jesús sube al cielo, nos lo abre, regresa al Padre cuando resucita. María es el primer, de alguna manera, ser humano que es elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Lo que nosotros creemos que va a pasar al final de los tiempos con todos, María ya lo tuvo por gracia de Dios. Esto es lo que llamamos el dogma de la asunción de la Virgen
de la Virgen María. Vamos a algunos últimos temas que quería tratar el día de hoy, ¿sí? Algunos últimos temas que también algunas veces los hermanos ponen en discusión y que a veces incluso entre nosotros los católicos no tenemos también muy claro, ¿no? El del celibato, que el celibato, ¿sí? El que un hombre se consagre a Dios, un sacerdote, se consagre a Dios, y consagre otra vez su sexualidad, su entrega total, la cuestión del celibato, dicen que no es bíblico. Por supuesto que el celibato, yo en una clase que salió en una clase yo creo que del curso de Daniel, yo hablé un poquito de esto, ¿no? El celibato como costumbre, como tradición en la iglesia, el celibato primero no es un dogma de fe, primer cosa. El celibato no es un dogma de fe de como que la iglesia declaró que todos los que son sacerdotes se tienen que ser célibes, ¿sí? Por los siglos de los siglos, amén. No es así, es una medida pastoral que se ha tomado por los últimos 10 siglos, ¿sí? De la vida de la iglesia, más o menos 1000 años, ¿sí? Y de la iglesia católica occidental, ojo también, de la iglesia católica occidental, porque la iglesia católica oriental, hay una iglesia católica oriental, otra vez en porcentajes pequeñitos, como un 3 o 5% de la iglesia total. La iglesia católica oriental, el celibato, ¿sí? Es opcional. Los sacerdotes católicos orientales, ¿sí? Se pueden casar. Hay algunos que optan por el celibato, pero se pueden casar. Bueno, otra vez. Algunos dicen otra vez como esto no es bíblico y es en contra de la naturaleza, etcétera, ¿no? Como San Pablo, ¿no? Algunos hombres se ofrecen voluntariamente a mantenerse solteros y castos para servir mejor al reino de Dios. Si bien es cierto, ¿no? Yo comenté que la práctica del celibato, ¿sí? Tiene como que la parte buena, esta que hace Pablo, esta que menciona Pablo, esta que es real y da mucho fruto, la de que un hombre entregue su vida completa, ¿sí? Al servicio de Dios, un servicio honesto y su vida completa, y que estando sin casar es capaz de servirle al pueblo de Dios de manera impresionante, porque su vida completa es así, ¿no? Entregada a Dios. ¿Qué quiere decir? Se me fue el avión. ¿Qué quiere decir acerca de esta parte de San Pablo? ¿No? Es una bendición en ese sentido, ¿sí? Entonces, como San Pablo, algunos hombres se ofrecen voluntariamente para mantenerse solteros y casados para servir el reino de Dios. San Pablo dice, ¿no? En 1 Corintios 7, del 32 al 34, dice San Pablo, ¿sí? Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado, ¿sí? Se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Quiero poner contexto. Entonces, Pablo está hablando de la comunidad de Corinto y Pablo piensa que el Señor va a regresar pronto, otra vez que Jesús ya va a venir pronto, ¿no? Entonces, en la comunidad hay gente que está casada y gente que está soltera. A los que están casados les pide que vivan en santidad para cuando venga el Señor. A los que están casados, ¿no? Y que el esposo ama a su esposa, que la esposa ya no se pertenece, le pertenece al esposo y el esposo a la esposa, que etcétera, que vivan una vida santa como esposos, ¿no? Pero luego cuando habla de los solteros les dice así como que, mire, si usted está soltero, ya no se case. ¿Y por qué dice que ya no se case? Porque está mal que se case. No, ya va a venir el Señor, ya no se case, ya no le eche más complicaciones a la vida, no se case, ¿sí? Entonces ahí en ese contexto es que San Pablo está diciendo eso de yo quisiera que estén libres de preocupaciones. El no casado no se preocupa, se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces habla de eso, ¿no? El catolicismo, ¿sí? El catolicismo requiere que los sacerdotes permanezcan solteros, pero no obliga a ninguna persona a convertirse en sacerdote. Le digo esto porque no obliga a nadie a convertirse en sacerdote. O sea, no es como que es así. Digo, yo estoy en el seminario, o sea, al final del día, y yo lo cuento así, ¿no?
Al final del día, por ejemplo, mi opción, la mía personal, la de José Juan, de salirme del seminario, de no hacerme sacerdote, o sea, por donde se cortó, por donde fue mi crisis, por donde no me hice sacerdote, fue porque yo quería tener una familia. Y tener una familia y ser sacerdote, pues en este tiempo, en este marco de la iglesia, no van de la mano. O es uno o es el otro, es así ahora. Es así ahora. Entonces, yo decidí salir porque yo quería tener una familia, quería servirle a Dios. De hecho, esta idea nunca se me quitó, ¿no? Yo le debo mi vida a Dios y quiero seguirle sirviendo a Dios, y yo disfruto mucho esto que hago, ¿no? De verdad que lo disfruto impresionantemente, ¿no? Entonces, pero es así, entonces no se llevan. Entonces, en el catolicismo hablamos de eso, es un acto voluntario. Le digo porque hubo un padre muy famoso aquí en Estados Unidos que de hecho tenía hasta su propio talk show, su programa de televisión de discusiones, el padre Alberto, un padre cubano, ¿no? Que terminó saliéndose de la iglesia católica y se fue a la anglicana para poder casarse porque estaba con una mujer, ¿no? Estaba con una mujer, y entonces una declaración que hizo el padre Alberto que se me hizo así, mira, a mí se me hacía como que muy inteligente el tipo, ¿no? Muy, pues fue toda una figura pública, ¿no? De la iglesia católica como tal en los Estados Unidos. Y y dijo así como que, es que no me explicaron bien, es que es que esto del celibato no lo había procesado bien, y a mí se me hizo así como que, padre Alberto, o sea, espérame un poquito, otra vez, yo, José Juan, estuve 11 años en el seminario, ¿no? No es como que, te engañan, no te dicen, no te hablan, no te aclaran, no. Mire, hay retiros completos que hablan de esta donación. Nosotros sabemos, otra vez, y aparte cuando usted sea sacerdote, digo, cuando muy joven debes de tener 20, 25, 26 años promedio, cuando muy joven, cuando te ordenas, sabes perfectamente a lo que le estás entrando, sabes perfectamente. Digo, necesitas no estar claro o tener una deficiencia mental para no saber que estoy metiéndome en esto, ¿no? Y le digo, hablamos de esto nosotros, respiramos eso en el seminario, o sea, sabes, hay mucha claridad, no hay como que vuelta. Entonces el padre salió como que no, entonces a los 40 años, más o menos tenía como 40, 41 años, el padre se dio cuenta que en el seminario nos hablan de esto bastante, ¿no? Nos hablan de esto. Algunas citas relacionadas o textos bíblicos que hablan de esto, ¿no? Mateo 19, que aparece aquí, del 11 al 12, ¿sí? Dice, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda, ¿no? El que pueda entender, que entienda. Otra vez, el mismo Jesús fue célibe, San Pablo fue célibe. A los apóstoles, algunos probablemente no sabemos si Juan fue célibe o no fue célibe. Algunos apuntan que sí, pero sabemos, por ejemplo, que Pedro estaba casado, ¿no? Porque pues tenía su suegra, varios de ellos probablemente están casados, ¿no? Muchos sacerdotes en los inicios de la iglesia, en los primeros siglos, muchos sacerdotes, mucha gente que seguía a Jesús eran personas casadas como tal, ¿sí? Entonces, Lucas 14:20 dice, y un tercero respondió, acabo de casarme y por esa razón no puedo ir, ¿no? Y es cuando Jesús está llamando, ¿no? Cuando Jesús está llamando, dijo, no puede ir. Entonces hay unos que no se casan, que están casados y no pueden ir. En 1 Corintios 7:8 dice a los solteros, ¿sí? A los solteros y a las viudas les aconsejo que permanezcan como yo, lo que yo les decía San Pablo a los corintios, diciéndoles, pues ya permanezcan, no se compliquen más, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica en estos numerales, en el 1579, 1580, habla de eso. Habla de esto y quiero explicar otra vez. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, excepto los diáconos permanentes, algunos de ustedes conocen los diáconos permanentes, entonces, de los ordenados en la Iglesia, ¿sí? En la Iglesia Católica Latina o la Iglesia Católica Occidental, así se le llama, la Iglesia Católica Latina, ¿sí? Todos los ministros ordenados son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, como lo pide Mateo 19:12. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas.
se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta nueva vida al servicio de la cual es consagrado el ministro de la iglesia. Aceptando con un corazón alegre, ¿sí? Anuncia de modo radiante el reino de Dios. Entonces se enfoca totalmente y se entrega totalmente a Dios, ¿no? Y se enfoca en esto. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, dice en el siguiente número, en el 1580, en las iglesias orientales, se refiere a iglesias orientales católicas, desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta, católica, otra vez, parte de la iglesia católica. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, ¿sí? Los obispos nada más son elegidos entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde los tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades, ¿sí? Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales. Y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. Es decir, aunque en la iglesia católica de Oriente es opcional, ¿sí? Permanecer célibe o no permanecer y casarse, hay muchos que por sí mismo deciden permanecer célibes, ¿sí? En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿el celibato es bíblico? Por supuesto, ¿sí? Hablamos, ¿no? Ya en su momento, ¿podría cambiar? Podría cambiar. No es una disposición dogmática, ha sido más bien una disposición pastoral. ¿Podría cambiar? Podría cambiar. Puede no cambiar, puede tardar mucho tiempo y no cambiar, o no cambiar nunca, también puede ser, ¿no? Esta es una discusión que tiene la iglesia desde hace bastantes décadas ya, ¿sí? Acerca de la posibilidad de ordenar al orden de los presbíteros. Ojo, otra vez, en el sacramento del orden tenemos tres obispo, presbítero y diácono, tres diferentes órdenes. El orden de los presbíteros, el orden de los obispos o episcopus, el orden de los presbíteros y el orden de los diáconos, ¿sí? Entonces, ahorita solamente en el orden de los diáconos, en la iglesia católica latina, ¿sí? O de Occidente, hay diáconos permanentes, pero se está hablando, algunos dicen, ¿no? Que a lo mejor llega el tiempo por la necesidad y hay lugares que más, hay lugares que menos, que se consagre a algunos diáconos permanentes, algunos de que ya son diáconos permanentes, se les eleve al orden de los presbíteros. Otra vez, es una cosa que está ahí, lo que se llama los viri probati, le llaman en latín, ¿no? Un varón probado. Un varón se refiere casado con hijos que a lo mejor pudiese servir. Otra vez, está ahí en el aire, ¿sí? Pero sí, otra vez, hay muchísimos sacerdotes que han consagrado su vida completa de esta manera. Otra cosa que algunos hermanos, me parece los testigos de Jehová y algunos otros que toman literalmente, que hacen nada más una interpretación literal de la Biblia, porque en Mateo 23:9 dice, a nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. Así dice literalmente el pasaje en Mateo 23:9. Mateo 23:9. De hecho, déjenme ya abro aquí mi Biblia, Mateo 23:9, para hablarles un poquito del contexto, porque luego, sobre todo con los pasajes que tenemos cosas así literales, ¿sí? La hipocresía y la vanidad de los escribas y los fariseos. Entonces, yo no sé si he dicho acá, pero siempre que explico algo de Biblia, cuando hablamos de apologética aún más, yo creo, esta parte de un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Es decir, lo que dice la Biblia tenemos que leerlo en su contexto. ¿Cuál es el contexto de esta afirmación en 23:9 de no llamen padre a nadie? ¿Sí? No llamen padre a nadie. Entonces, Jesús se ve. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y los fariseos, este es el contexto, ¿ok? Y esto es interesante. Juan, ¿por qué escuchaba la vez pasada que el obispo? Entonces,
En el sacramento del orden, hay 3 niveles: el orden de los diáconos, el orden de los presbíteros y el orden de los obispos. Es el obispo el que tiene la plenitud del sacramento del orden, ¿sí? Por eso se llega a decir que es el obispo el que de alguna manera es de forma completa sacerdote. En el sacramento del orden sacerdotal tenemos 3 niveles, solamente hay 3 niveles, ¿sí? El orden de los diáconos, que es como la entrada a este sacramento, el orden de los presbíteros, que son los padres que conocemos común y corriente, y el orden de los obispos. El obispo tiene la plenitud, ¿no? Goza de todo lo que de alguna manera confiere, todas las gracias que confiere. Entonces, las que se le fueron conferidas al diácono, las que le fueron concedidas al presbítero, y unas especiales que son conferidas al obispo. Entonces, de ahí que se hable de la plenitud de alguna manera. Regreso a esta parte del contexto, ¿no? Entonces decía, si usted va a Mateo 23, para que entendamos, cuando hablo de contexto, mira, a veces va a bastar que cuando a usted le dan un texto, y esto es importante, incluso en esta cuestión de la apologética y de explicar, cuando usted le dan, es que en tal parte de la Biblia dice esto, explícamelo. Va a bastar con que usted, escúchame bien, va a bastar con que usted se vaya a esa parte de la Biblia y vea qué hay atrás, qué hay antes y qué hay después, o en qué parte, en qué sección, qué hay alrededor de, ¿sí?, de tal frase o tal situación. El capítulo 23, ¿no?, empieza diciendo, entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto ustedes no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo le llamen padre, ahí es donde está esta parte. A nadie en el mundo le llamen padre porque no tienen sino un padre, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, ¿sí? Porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que sirva, porque el que se alza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios. Este es el contexto del pasaje. Entonces, cuando vas al contexto, entiendes por qué Jesús está diciendo esto. Pues está bravo y está reclamando que los fariseos, ¿sí?, que los escribas y los fariseos, ¿sí?, se hacen llamar a sí mismos por vanagloria, por creídos, por pomposos con estos títulos. Y que en realidad no están viviendo la palabra de Dios, que ni siquiera la tocan, que nomás son creídos. Entonces, en este contexto es que Jesús, en este contexto molesto, porque entonces dice, ustedes no tiene que ver con el título de maestro, ni con el título de doctor, ni con el título de padre, tiene que ver con la actitud. Ellos se hacen llamar así porque se han inflado a sí mismos. Jesús les está pidiendo a sus discípulos que sean humildes, que sean humildes. Ese es el contexto. Nos damos cuenta que otra vez que en este pasaje se refiere a que no se debe honrar a ningún hombre más de lo que se honra a Dios mismo. Porque los fariseos y los escribas estaban desviando a la gente con sus actitudes. Dios debe ocupar el primer lugar de nuestras atenciones. Además, Jesús no menciona que no se puede llamar padre al padre biológico, por ejemplo, ¿sí?, o al sacerdote. Sobre este tema, mire, y otra vez va a decir, bueno, la Biblia también, otra parte de contexto, es lo que se llama la analogía de la fe. Esto es tan importante en la interpretación de la Biblia en general. Si vamos a hablar del bautismo, no nos reducimos a un solo texto. Vamos a la globalidad de los textos, porque entre más textos nos hablen sobre el tema, más claridad va a tener el tema. Entonces, sobre la cuestión de llamarse padre o no llamarse padre, hay que ir qué dicen otras partes de la Biblia para entender que aquí se refería otra vez que Jesús está rechazando la pomposidad de los escribas y los fariseos.
no negando como tal el título, ¿sí?, de padre que está siendo mal usado acá. San Pablo en 1 Corintios 4:15 dice, pues aunque hayan tenido 10,000 maestros, ¿sí?, en Cristo, no han tenido muchos padres. Está diciendo San Pablo, no han tenido muchos padres, he sido yo por el evangelio quien los engendré en Cristo Jesús. San Pablo les está diciendo a los corintios, ¿sí? Y no para creérsela, sino otra vez hay una discusión sobre yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Están peleando divididos. Y a esto Pablo les contesta así como que, bueno, ¿quién los inició en la fe? Fui yo. ¿Quién les presentó a Jesús? Fui yo. En ese sentido, Pablo está diciendo que él es el padre espiritual de la comunidad de Corinto. ¿Sí? La Iglesia Católica considera, ¿sí?, a los sacerdotes como San Pablo, como padres espirituales, bajo la autoridad de un solo Padre celestial, no que usurpan el lugar de Dios, no que usurpan el lugar de Dios, sino que de alguna manera pueden servir como esta imagen. Algunas otras citas o textos relacionados, ¿sí? En Hechos 7, 2 al 5, dice, hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Yo recuerdo otra vez, el pueblo de Israel completo. Nosotros hasta el día de hoy a Abraham le llamamos nuestro padre Abraham, porque es el padre de la fe. ¿Sí? Hasta los que no somos judíos le llamamos padre Abraham. Otra vez los musulmanes le llaman a Abraham padre Abraham también, los musulmanes. ¿Sí? Romanos 4:16, porque él es nuestro padre común, se refiere a Abraham. Otra vez, la paternidad, sí, espiritual de la fe de Abraham. Romanos 9:10, Isaac, nuestro padre, ahora se refiere a Isaac, el hijo de Abraham, y dice que también es nuestro padre, ¿no? Primera de Timoteos 1:2. Ahora Pablo, hablándole a su discípulo, le dice, saluda a Timoteo, ¿no? Pablo, se refiere a él. Pablo saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Le llama a Timoteo es mi verdadero hijo en la fe. En Tito 1:4, Tito era otro discípulo de Pablo. Le dice a Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común. Otra vez, sus hijos espirituales. Y Pablo era su padre espiritual. En Filemón 1:10 dice, te suplico en favor de mi hijo Onésimo. Te suplico en favor de mi hijo Onésimo. Otra vez está dirigiéndose a Filemón. Onésimo era como servidor o esclavo de Filemón y entonces le va a regresar a Onésimo y él dice que ahora es mi hijo, al que engendré en la prisión. ¿Sí? Ahí lo evangelizó. No es que tuvo una esposa en la prisión, se refiere otra vez a esta paternidad espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 1563 dice, el ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa en la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial, y así quedan configurados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza, otra vez sobre esta paternidad espiritual, este ser pastor, este dirigir. El purgatorio, otra doctrina a veces bastante cuestionada, incluso hasta por algunos católicos, ¿sí? De que el purgatorio no existe, dicen varios hermanos separados. La respuesta es el texto, ¿no? Y se basan en el texto de 2 Corintios 5:8. En 2 Corintios 5:8, ellos dicen, así entienden, San Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios 5:8, que salimos de este cuerpo para vivir con el Señor. Así es como ellos lo leen, ¿sí? Así es como ellos leen la traducción del griego. Que salimos de este cuerpo para vivir con el Señor. Es decir, los cristianos van directamente hacia el Señor luego de morir. Por lo tanto, no existe el purgatorio, ¿sí? El texto literalmente, esta es la respuesta, el texto literalmente, 2 Corintios 5:8, el texto literalmente, si vas más
al original en griego, dice, estamos pues llenos de buen ánimo, esto dice, estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir o dejar este cuerpo para vivir con el Señor. Entonces, es interesante que entendamos esta parte de dejamos este cuerpo para vivir con el Señor a preferimos, estamos de buen ánimo, estamos llenos de esperanza. Esto es lo que esperamos, esto es lo que queremos, esto es lo que preferimos, ¿sí? Pero preferir no quiere decir que sea una realidad como tal, eso es lo que preferimos, está diciendo Pablo, ¿no? El verso en disputa en realidad no afirma que salimos directamente. El texto dice literalmente, otra vez, estamos de buenos, preferimos, todos los buenos cristianos preferimos estar con Jesús. Yo preferiría también no pasar por el purgatorio si es posible. Estar con Jesús, ¿sí? Porque este mundo es complicado. Las palabras preferimos salir no significa que estaremos inmediatamente con Jesús. Ahora, hay un montón de textos, ¿no?, que de alguna manera, como ya había dicho yo, no está la palabra purgatorio en la Biblia, como ya había dicho que no hay palabras como, otra vez, como el aborto como tal, directamente, o como la Trinidad, o como otras cosas, no, los anticonceptivos, o otras cosas, otra vez, que están directamente ahí. Hay cosas que se infieren por lo que dice la palabra de Dios, que a la hora de interpretar, iluminan, infieres, concluyes realidades a las que se aplican. Mateo 12:32 dice, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, Mateo 12:32, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. ¿Sí? Otra vez. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Ni en este mundo ni en el otro. Y acá yo resalto la parte de, ojo, ¿sí? Cuando se refiere a el pecado contra el Espíritu Santo, decir algo contra el Espíritu Santo, es el hombre que se niega a reconocer las obras del Espíritu. El hombre que se niega a reconocer las obras del Espíritu, la obra de Dios, o niega a Dios como tal, ¿sí?, se excluye a sí mismo del perdón ofrecido por Dios. Y acá dice que se excluye del perdón de Dios en esta vida y en la que sigue. Entonces, habla que en la siguiente vida todavía hay oportunidad, ¿sí?, de alguna manera de ser perdonado, no de ser perdonado, sino de ser, recibir esta gracia de llegar a la presencia de Dios. Lucas 12:59 dice, te digo que no saldrás, 12:59, no saldrás de ahí hasta no haber pagado hasta el último centavo, ¿no? Y se refiere a alguien que, otra vez, si no pagaste, vas a estar ahí. Es la parábola de aquel que el patrón, el señor, el amo le perdona la deuda y él no es capaz de perdonarle a alguien que le debía mucho menos, y entonces lo mete a la cárcel y le dice, no va a salir hasta que no pagues hasta el último centavo, ¿no? En 1 Corintios 3:15 dice, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es decir, al cielo nadie va si no es en total santidad. Y si yo muero y no estoy en total santidad, entonces para eso es el purgatorio. Es el lugar donde otra vez aquellas cosas que no fueron, ¿sí?, perfeccionadas, purgadas, limpiadas en esta vida, ¿no? De hecho, como doctrina es maravillosa, como tal. Eso, mira, es... Porque, por ejemplo, los fariseos, los escribas fariseos, los saduceos no creían en la resurrección. No creen en la resurrección. Entonces, es como que el judío, por un sitio, sobre todo los saduceos, que lo que es en esta vida lo pagas en esta vida, ¿sí? Bien o mal. Te portaste bien, Dios te bendice en esta vida. Te portaste mal, Dios te castiga en esta vida. Para eso no había la otra vida. Y acá, sí, de alguna manera deja ver esto. Deja ver esto. En 2 de Macabeos, lamentablemente voy a citar 2 de Macabeos 12:46, que es uno de los textos más claros, pero lamentablemente 2 de Macabeos es uno de los 7 libros que no están en las Biblias protestantes, que fueron excluidos de las Biblias protestantes, ¿no?
12:46 dice, por eso mandó a hacer este sacrificio, se refiere a Judas Macabeo, este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Judas Macabeo, por aquellos que habían muerto en la revuelta, en esta rebelión que habían tenido contra Antíoco IV Epifanes. Manda a hacer un sacrificio expiatorio por los que ya habían muerto. Nosotros lo hacemos. Por eso ofrecemos misas, por eso ofrecemos rosarios, por eso oramos por las ánimas del purgatorio, para que sean liberados del pecado o de las consecuencias del pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 1031, esto es lo que enseña la Iglesia, dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Ahora, el purgatorio, aunque se ha puesto y se ha pintado, ¿no? Yo incluso estaba buscando como que alguna imagen que no parezca como tormentosa, se ha pintado como, dice el Catecismo acá, que la Iglesia llama purgatorio esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta, ojo, que es completamente distinta del castigo de los condenados. El purgatorio no es castigo, ¿sí? No es castigo como tal el purgatorio, porque así lo habíamos puesto con nuestra cabeza como que ahí unos últimos, como que si Dios nos manda otros sufrimientos para... No, el purgatorio es un tiempo de limpiarnos, ¿sí? De que la santidad, la perfección del alma se alcance para poder entrar al cielo. La Iglesia formuló la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15 o 1 de Pedro 1:7, habla de un fuego purificador, ¿no? Y otra vez, fuego en la Biblia, ¿no? En algunas partes habla de castigo, pero fuego también tiene que ver con purificación de la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Pues porque, Ana, no, dice que no decimos las benditas porque aún no están benditas, ¿no? En el sentido de la palabra como tal. Son las ánimas del purgatorio, ¿no? Son las ánimas del purgatorio, ¿no? Aún no alcanza la bendición plena como tal. A lo mejor por eso es que lo mencionaba, ¿no? Ahora, no es un lugar de castigo tampoco, te digo, hay como que esta idea distorsionada de, es un lugar de paso, ellos ya están camino al cielo, las almas del purgatorio no van al infierno ya están camino hacia el cielo, están en preparación para, ¿sí? Están en preparación para, sí, es cierto, te digo, la palabra bendito, ¿no? Yo había dicho así como bendito, bienaventurado, ¿no? Macarios, habla de toda esta bendición, toda esta gracia de Dios, y están en un proceso para recibir la vida bienaventurada. A lo mejor en ese sentido sí, la gente lo dice otra vez por religiosidad popular de alguna manera. Dice que habla de un fuego purificador respecto a ciertas faltas ligeras. Es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, no un fuego de castigo, porque nosotros decimos que el Espíritu Santo es fuego, como derrama tu fuego, purifica mi corazón, y es acción del Espíritu, y no es de castigo, es un fuego que quema, y a veces se siente realmente, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Eso dice Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Por eso nosotros, los católicos, pedimos una y otra vez por las almas, ¿sí?, de nuestros fieles difuntos. Otra cosa que también discuten, casi estoy terminando, es la cuestión de la fe, salvarse solo por la fe, que esto fue otra vez desde la cuestión de Lutero, la sola fe. Yo había hablado de la sola escritura, pero hay algunos grupos cristianos protestantes que dicen que pues yo ya soy salvo, y tiene cierta verdad, pero no es una verdad completa, y es un problema también de nuestros tiempos, ¿no? Es decir, Jesús ya me salvó, sí, Jesús ya me salvó, sí. Ya estoy salvo en potencia, ¿sí? La salvación ya vino, Jesús no me va a salvar, Jesús ya me salvó, ¿sí? Ahora,
la salvación, los frutos de la salvación completa se manifiestan en la vida completa del ser humano cuando vive conforme a esta. Entonces dicen ellos que nosotros podemos saber si vamos a tener vida eterna. Ya soy salvo, dicen muchos de ellos, ¿no? Ya la hice. Entonces, de hecho al final del día, ¿no? Es un consuelo así medio de algunos grupos. Y empezó esta distorsión con Lutero como tal, ¿no? Y otra vez, el problema es que nosotros no creamos que para la salvación se necesita la fe. Para la salvación se necesita la fe, pero no solamente la fe. Porque dicen, mira, no importa lo que yo haga, si me porto mal, si soy canijo, si le doy vuelo a la hilacha, si soy, ¿sí? Al final, si yo creo, si yo ya dije que yo creo en Jesús, ya me voy a salvar, ¿sí? Es una manera simplista de ver la cuestión de la salvación que es mucho más amplia. Entonces, sí soy salvo. Sí, Jesús ya me salvó, pero el libro completo de San Juan, el libro completo, porque eso lo sacaron de San Juan, que dice que si yo digo que soy salvo, entonces así es. Eso dice el libro en la primera carta de San Juan. Pero si vas a ese mismo libro, no estoy diciendo que ahora vamos a otro libro, en ese mismo libro, ¿sí? San Juan recalca que nosotros podemos saber que tendremos vida eterna solo si seguimos los mandamientos de Dios. En esto sabemos, mira, esto dice San Juan, esto sabemos que le conocemos en que guardamos sus mandamientos. Si alguien dice que tiene fe, pero no cumple sus mandamientos, dice, es mentiroso. Y la verdad no vive en él, eso dice San Juan. Entonces no es posible proclamar a Jesús como el Señor y no vivir en consecuencia. ¿Sí? La obediencia de la fe, entonces la fe no nada más es a aceptar, hay una parte de la obediencia de la fe, el hacer la vida en las cosas concretas es necesaria para la salvación. Ahora, no nos salvamos nada más por las obras y no nos salvamos nada más por la fe, es el conjunto, es la vida completa del ser humano. Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No basta que diga con que Jesús es mi Señor, y aunque sea bien canica, pues ya la hice. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Mateo 24:13, pero el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Y aquel contexto tiene que ver con el clima de persecución de los cristianos. Algunos están siendo perseguidos y estaban rajando, y acá está diciendo el que persevera en la fe. ¿Sí? Había algunos que apostataban de la fe, que se rajaban, era en tiempo de persecución de Nerón. ¿Sí? Romanos 11:22, mantenerse en la bondad, dice. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13, es cierta esta afirmación, si hemos muerto con él, viviremos también con él. Si nos mantenemos firmes, también también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 1020 dice, cada hombre después de morir, lo que yo le estaba comentando, cada hombre después de morir recibe su alma inmortal, recibe en su alma inmortal, no recibe su alma, el alma la recibió desde la concepción, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo bien a través de una purificación, ¿sí? De acuerdo a lo que habla otra vez, al final de nuestra vida, cuando yo muero, no en el final de los tiempos, no en cuando Jesús venga, pero cuando uno muere, ¿sí? En el alma de uno recibe la retribución eterna en un juicio particular. Entonces, la vida en Cristo, el cielo. ¿Sí? La vida en Cristo en dos niveles, la vida en Cristo en dos niveles integrados, viene a través de una purificación. Otra vez, los que están en el purgatorio ya tienen la vida en Cristo. También eso es importante, ¿sí? No la perfecta del cielo, pero en camino hacia el cielo. O bien, entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo. Y luego está la segunda opción. Entonces, la vida en Cristo, en estas dos líneas, o el cielo directamente con todo y tenis, o a purgar, ¿sí? Para luego entrar al cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre.
para siempre. Y se refiere al infierno. Y cierra diciendo a la tarde, ¿sí? A la tarde, esto dijo San Juan de la Cruz, te examinarán en el amor. Es decir, la báscula, la medida, ¿sí? De mi dignidad respecto a lo que viviré en la vida eterna va a ser esto. ¿Cuánto amé? Y último tema que yo agregué, luego hay un par de temas más que yo dejé ahí en el manual que le mandé, ¿no? Que sigue en proceso de edición de alguna manera, fue este de rezar por los muertos. ¿Para qué rezar por los muertos? Dicen algunos hermanos separados que no tiene sentido, ¿no? Que están muertos, ¿no? ¿Para qué rezas por ellos? De hecho, no sé si alguno de ustedes ha experimentado, usted va a un funeral católico y está lleno de símbolos y signos, el agua, le ponen la cosa blanca que representa el bautismo, se enciende la vela. Es como, si usted ha ido a un funeral, en el funeral se utilizan todos los signos del bautismo, porque esta persona está naciendo a una nueva vida con Dios. ¿Sí recuerda? Agua, el féretro, ¿sí? Agua bendita, recordando el bautismo de la persona. Después encima se pone, ¿sí? Este manto blanco que recuerda la vestidura blanca. Entonces está llena de signos. Nuestros funerales están llenos de esperanzas. No sé si alguno de ustedes ha ido a un funeral de un protestante. Nada que ver, porque con algunos grupos protestantes es como que la vida ahí acaba. Y nosotros creemos que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, ¿por qué los católicos le rezamos a los muertos o rezamos por los muertos, mejor dicho? ¿Sí? Los santos en el cielo no están muertos, ¿no? Dios es un Dios de vivos. Jesús dice, ¿no? Y les dice a los saduceos, otra vez, son los que no creían en la otra vida, les dice a los saduceos. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído aquellas palabras de Dios que nos dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Aquellos que mueren en Cristo estarán también vivos en Cristo en el cielo. Hay otros pasajes que nos hablan de esto. Marcos 9:4 dice, se le aparecieron Elías y Moisés, están vivos y conversaban con Jesús. La transfiguración, Apocalipsis 6:9-11. Dice esta visión, ¿no? Vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. Se refiere a los mártires y del testimonio que mantuvieron. Los mártires, los que habían muerto, se pusieron a gritar con voz fuerte, es decir, están vivos en el cielo. Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros teniendo, ¿sí?, en torno nuestro tan grande nube de testigos, habla de una nube de testigos, Hebreos 12:1. Entonces, los que ya han pasado son una nube de testigos. Respecto a rezar por los muertos, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo, ¿no?, el que había leído, hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedan liberados del pecado. Digo, lamentablemente, este libro no está en los hermanos separados, entonces, cuando usted diga, en 2 de Macabeos 12:46 habla de esto, y pues no está en su libro, son de los 7 libros, y no mencionamos eso el día, en ninguna de esas es los 7 libros que nosotros tenemos y que ellos no tienen, que han excluido, que son parte, de hecho, otra vez yo he dicho, no son ni libros cristianos, son libros de la Biblia judía, son parte del Antiguo Testamento. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, es decir, la Santa Misa, para que una vez purificados puedan ver, ¿sí?, llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les llevan un cierto consuelo? No dudemos, pues, dice el Catecismo, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellas. Esto dijo San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo. Aparte, otra vez, nosotros creemos que somos una sola iglesia. La iglesia
triunfante, los que ya están en el cielo, la iglesia purgante, los que están en proceso y la iglesia militante, y que todos somos uno solo y que unos oramos por los otros. Vea, antes de terminar el día de hoy, quería mencionar un par de cosas que me mencionaron, ¿no? Por ahí me preguntaron que hablara un poquito sobre estos dos temas que Ángel, voy a juntar los dos temas. Entonces, Ángel nos preguntó sobre Santana y San Joaquín, los padres de María, ¿sí? Y algo sobre San José. Y Héctor nos preguntó sobre los libros apócrifos. Entonces, tenemos lo que se llaman los libros canónicos, que son estos que están aquí en la Biblia, ¿sí? 46 en el Antiguo Testamento, y 27 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, tenemos los libros canónicos, que son los aceptados, que son los que están en la Biblia, ¿sí? Yo no tengo acá, tengo en Guanajuato y nunca me lo he traído, tengo una Biblia, un libro con mayoría de los libros apócrifos, que es como de lo de una Biblia como lo doble, ¿sí? Hay más libros apócrifos que libros canónicos, libros que hablan acerca de las historias de la Biblia, pero que no entraron en la Biblia, ¿sí? Los que tenemos en la Biblia, estos libros que componen los 73 libros de la Biblia, ¿sí? Pasaron un proceso. El primer proceso, los del Antiguo Testamento, tiene que ver con los judíos. Ellos tenían 2 cánones, ¿sí? O 2 listas de libros. Cuando hablo de cánones, es 2 listas de libros, ¿sí? Un canon breve que estaba escrito en hebreo, que le llamaban canon palestinense, en hebreo, ¿sí? Canon palestinense, que tenía 39 libros, ¿sí? Pero también tenían un canon largo, esto es los judíos, acá no tenemos que ver nosotros los cristianos, ni los protestantes, ni los católicos. Los judíos, ¿sí? Hasta el día de hoy, un buen judío tradicional tiene los 2 cánones, ¿no? Generalmente, hay algunos muy así como de ultraderecha que van a tener nada más el hebreo. Pero los judíos del tiempo de Jesús, del siglo I, tenían 2 cánones. El breve, con 39 libros, escrito en hebreo, y el largo, escrito en griego, ¿sí? ¿Sí? Con 46 libros. Esto es los judíos. Entonces, en tiempos de Jesús existían los 2. Y nosotros tenemos evidencia, cuando lees con calma el Nuevo Testamento, ves que en tiempos de Jesús mismo, los apóstoles, como que usaban el que estaba en griego, era el que estaba más en uso. Entonces, los judíos, no estamos hablando acá cristianos ni católicos, los judíos del siglo I utilizaban el canon alejandrino, el largo, el de los 46 libros, ¿sí? Ahora, después de la destrucción de Jerusalén, esto es histórico, en el año 70, desaparece casi el judaísmo, como religión, casi desaparece, destruyen el templo, y el templo es muy importante para los judíos, no hay templo judío hasta el día de hoy. En el año 70, Roma destruye la ciudad, destruye el templo, destruye casi todo, desaparecen todos los grupos religiosos. Solamente, ¿sí?, sobreviven, dentro de la religión judía, sobreviven, ¿sí?, como tal después se empiezan a juntar un grupo de fariseos, que por ahí 20 años después, en el 90 más o menos promedio, se juntan estos grupos, este grupo de fariseos, ¿sí?, liderados y tiene un nombre y es histórico y aparece en algunos datos extrabíblicos, se llama Yohanan ben Zakkai, un fariseo de por ahí los 90, Yohanan ben Zakkai, reúne a un grupo de fariseos y se pueden reflexionar como que, ¿por qué llegamos a esta desgracia otra vez? Y esta desgracia había desaparecido todo. No había sinagogas, el templo se había destruido, se había casi desaparecido todo. Entonces concluyen, ¿no? Yo digo así como de una manera muy chistosa, concluyen como que fue porque nos juntamos con la chusma, fue porque nos revolvimos con los griegos y con los romanos. Entonces se hicieron como muy etnocentristas y dijeron todo lo que no tenga que ver con nuestras tradiciones, sino que huela a que nos vino de los pueblos con los que nos relacionamos, va para afuera, ¿sí?
Entonces, una de las primeras cosas que hizo este grupito de judíos, no todos los judíos son así, hay judíos en la actualidad que tienen el canon alejandrino como tal, y lo siguen, y lo celebran, y lo usan en sus ritos. Pero este grupo dijo, esos 7 libros famosos que fueron escritos nada más en griego, entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, van a volar. ¿Sí? Ahora, en el Antiguo Testamento, aparte de estos 46 o 39 libros, también hay una lista infinita de apócrifos. Hay el Apocalipsis de Enoc, el Apocalipsis de Moisés, hay un montón de libros también, ¿sí? Entonces, no nada más en el Nuevo, también en el Antiguo hay un montón de libros, ¿sí? Esto es importante, hay un montón de libros ahí. Pero nosotros heredamos eso. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos 27 libros, pero aparte de los 27, hay más evangelios apócrifos y más cartas apócrifas que las que sí entraron. Entonces tenemos un montón de evangelios, y en algunos de estos evangelios es donde nos relatan cosas, digo, para responder a las dos cosas, ¿sí? Y ahora, estos evangelios no es como que están fuera de nuestro alcance, como la iglesia los prohíbe. La iglesia no los prohíbe, ¿no? Usted va a cualquier librería católica seria y encuentra los evangelios apócrifos o encuentra los libros apócrifos. Cualquier librería o biblioteca católica seria, ¿sí? Encuentra esto. Ahora, otra vez, incluso los biblistas católicos, judíos, cristianos, ¿no? Protestantes, ¿sí? Han revisado, porque en 1947, en Qumran se encontraron, ¿sí? Un montón de manuscritos viejísimos. Un montón en el Mar Muerto en 1947. Y una de las primeras preguntas que surgieron es, ¿qué tal si ahí sale un libro de los que sea canónico que no lo tenemos? O que descubrimos algún libro que necesitamos integrar ahora. O si los libros que encontramos ahí a lo mejor vamos a considerarlos. Si se encontraron copias de muchos libros canónicos y se encontraron libros de muchos libros apócrifos. Y se han estudiado por las últimas décadas. Otra vez, en institutos bíblicos se estudian de manera profunda. Y se ha encontrado otra vez que lo mismo que concluyeron, le voy a decir una cosa, lo mismo que se concluyó entre el siglo II y el siglo III, cuando se revisaron aquellos libros que estaban siendo creados, aquellos manuscritos, no había libros, aquellos manuscritos, ¿sí? Y que fueron excluidos, o sea, 20 siglos después casi, se llegó a la misma conclusión. Después de revisarlos, como que no aportan, son más fantasiosos otra vez. Ahora, en estos libros encontramos las historias de María cuando era chiquita, de sus papás, encontramos historias de Jesús de cuando era chiquito, encontramos historias de San José, ¿no? Y que no están en nuestros libros canónicos, que están en los libros apócrifos, ¿sí? Están en los libros apócrifos. Y otra vez, el problema es el siguiente, y lo explico, el problema con estos libros es que muchas de sus historias son fantasiosas y tienen a veces ya algunas doctrinas y algunas tendencias gnósticas, filosóficas extrañas que distorsionan, ¿sí? A lo mejor lo poquito bueno, sustancial, verdadero, cierto que pueden tener. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, todos estos libros fueron analizados en el siglo II y en el siglo III y han sido analizados a través de la historia, ¿sí? Por medio de un proceso riguroso de discernimiento y de estudio. Y se ha decidido que no forman parte. 3 criterios en los del Nuevo Testamento. ¿Cómo decidimos que 27 sí entraban y los otros un montón no? 3 criterios, ¿sí? Primero, ortodoxia a la doctrina. Uso litúrgico. 2, uso litúrgico antiguo y generalizado, ¿sí? Y tercero, origen apostólico. Para que un libro fuera aceptado entre los 27, primero tenía que tener ortodoxia a la doctrina, es decir, tenía que ir más o menos en la línea de las verdades generales que ya se entendían en el cristianismo en su etapa inicial. Si había por ahí un libro muy bonito que hablaba piadosamente sobre la Virgen María o sobre la vida de Jesús cuando tenía 13 o 15 años, pero
decía alguna cosa de verdad rara de Jesús que sacaba de lo que ya se había entendido, no había ortodoxia en la doctrina, va para afuera. Uso litúrgico antiguo y generalizado, es decir, si salía un libro por ahí escrito en medio de África y nada más allá tenían ese libro, pero en ningún otro lugar, en ninguna otra iglesia estaba, y en ningún otro lugar se conocía, nada más ahí, ¿sí? Otra vez, esto es finales del siglo II, mayoría de los libros canónicos de los apóstoles ya andaban por varios lugares del imperio, por varias iglesias, mínimo por las más grandes de ese tiempo, Roma, Éfeso, Jerusalén, etcétera. Pero sí, en el siglo III salía un libro por allá que nada más y decían que este sí era original, que uno de los apóstoles, sucesores, y después se analizaba y nada más en ese lugar, entonces va para afuera, no tiene. Ahora, para que entraran tenían que tener los 3 criterios. El último criterio es origen apostólico, es decir, que este libro ha sido escrito por uno de los apóstoles o por alguien que estuvo en contacto directo con los apóstoles. Entonces, primera generación o segunda generación. Porque hay libros que se escribieron de la Biblia por ahí en el año 180, 220. Ya aquí estamos hablando de 3 o 4 generaciones después. ¿Sí? 3 o 4 generaciones después. Otra vez, quien quiera, ¿no? Yo he leído libros apócrifos, ¿no? Hasta tienen unas historias así medio chistosas. Algunos son agradables a la lectura, ¿no? Lo que dicen mayoría de los biblistas, si estoy hablando biblistas, estoy hablando católicos, judíos, protestantes, los biblistas, los doctores, ¿no? Los que se dedican a esto, es que, pues no, o sea, fuera de historias piadosas, bonitas, no aportan más a la revelación como tal. No aportan más a la revelación como tal.